Bien, vamos a explicar rápidamente unos ejercicios, pues con la idea de que ustedes entiendan los temas. Decíamos que la dilatación lineal pues va a ser un cambio en la estructura de un material únicamente en una dimensión. Hablábamos de su longitud. Y les explicaba el tema de lo que son los rieles como tal, o en este caso ese espacio que hay entre cada riel. ¿Sale? Dice acá que los rieles de una vía de tren de acero tienen 1500 metros de longitud. ¿Qué longitud tendrá cuando la temperatura aumente de 24 grados Celsius a 45 grados Celsius? En este caso, bueno, nos menciona que es un problema sencillo, ¿sale? No se requiere de mucho análisis, solamente tenemos que aplicar la fórmula como tal, ¿sale? En este caso dice que, si bien se sabe, los rieles en las vías del ferrocarril normalmente se les coloca un espacio entre ellos o entre cada riel a cierta distancia para cuando este material se dilate a ciertas horas del día, ¿ok? Decíamos que es para evitar en este caso un descarrilamiento por deformación en el material, ¿ok? Bien, checamos los datos. Tenemos una longitud inicial de, en este caso, 1500 metros. No tenemos una longitud final, es la que estamos buscando. Tenemos una temperatura inicial de 24 grados Celsius y una temperatura final de 45 grados Celsius. En este caso, el coeficiente de dilatación lineal del acero equivale a 11 por 10 a la menos 6 grados Celsius, a la menos 1, ¿sale? En este caso, ustedes pueden utilizar notación científica sin ningún problema. Bien, en este caso, dice que elegimos el coeficiente del acero porque, bueno, las vías del tren están hechas de acero, ¿ok? Lo único que vamos a hacer es aplicar la fórmula como tal. Ahora, ven ustedes una diferencia en esta fórmula. Yo les pasé una fórmula donde aquí después del coeficiente, entre paréntesis teníamos T final menos T inicial, o sea, la diferencia entre una y otra. Este triangulito, vamos a decirlo así, este triangulito nos va a indicar precisamente un incremento o un decremento, nos indica una variación o diferencia, ¿ok? Siempre que encontremos este símbolo, ¿sale? Nos va a representar en este caso que hay una variación o una diferencia, ¿estamos de acuerdo? Prácticamente es lo mismo. Dice acá, longitud final va a ser igual a longitud inicial, que va a multiplicar a 1 más el coeficiente de dilatación lineal, multiplicando la diferencia de la temperatura final menos la temperatura inicial, ¿ok? Bien, dice acá, antes de sustituir debemos saber cuál es el valor de la diferencia de temperatura para poder agregarla en este caso a la fórmula. Esa diferencia es la resta de las temperaturas, de la temperatura más alta con la temperatura más baja. Y lo vemos acá otra vez, diferencia de temperatura o variación de temperatura es igual a 45 grados Celsius menos 24 grados Celsius igual a 21 grados Celsius. Entonces, ahora sí, sustituimos la fórmula. Longitud final, que es la que no conocemos, es igual a longitud inicial. Vemos nuestros datos. Longitud inicial 1500 metros. 1500 metros 1, que dijimos que es constante, más 21 por el coeficiente de dilatación lineal. Aplicamos acá lo que es jerarquización de operaciones, ¿sale? Y posteriormente, bueno, realizamos nuestra suma, ¿sale? Y bueno, teniendo ya nuestra suma, aplicamos directamente la multiplicación por los 1500 metros y tenemos este resultado, ¿sale? Que en este caso son 1500.3465 metros, ¿ok? ¿Esto qué quiere decir? Si observamos, las vías del tren se han dilatado 3.465 metros. Esto es lo que se han dilatado. Si se dan cuenta, estos 1500 son estos mismos 1500, ¿ok? El coeficiente prácticamente es esta parte, después del punto 3.465 metros, es decir, 346.5 milímetros. Realmente es muy poco, sin embargo, es una distancia significativa que si nosotros, precisamente en la junta de dilatación, que así es como se le llama a la separación que existe en las vías del tren o en la carretera,
Como les decía a ustedes, cuando pasen por aquí, por el puente San Marcos, por ejemplo, un día que vayan directo a la playa y que pasen por el puente San Marcos, se van a dar cuenta que hay unas pequeñas aberturas, ¿sale? Esas son juntas de dilatación que precisamente están ahí para que por la misma carga que yo les mencionaba, la fricción y el calor o la temperatura, como tal, al sufrir esos cambios no generen una deformación mayor y generen un punto de ruptura, ¿sale? O un punto de fatiga en el material, ¿sale? O en la estructura del material. Bien, entonces este fue nuestro coeficiente de dilatación. Bien, vamos rápidamente a checar lo que es dilatación superficial. Dice acá, en una escuela preparatoria, una ventana de vidrio tiene un área de 1.4 metros cuadrados. Si la temperatura está a 21 grados Celsius, ¿cuál será su área final al aumentar la temperatura a 35 grados Celsius? Por aquí falta el signo de interrogación. Bien, mencionábamos que en este caso la dilatación superficial va a ser precisamente una dilatación en dos dimensiones, ¿sale? Aquí ya tenemos largo y ancho. ¿Por qué? Porque ya va a estar cambiando el área. Bien, dice acá, siempre debemos considerar los datos que tenemos y los implícitos, aquellos que no están en el problema, pero que nos proporcionan unas pistas. Aquí es donde debemos recordar un poquito de esas clases de lectura y redacción o comprensión lectora, habilidad de comprensión lectora, ¿no? Para poder determinar esos datos que a lo mejor no están, pero que pues nos proporcionan alguna pista. Bien, dice acá, sabemos que se trata de la sustancia del vidrio, por lo que debemos considerar su coeficiente de dilatación superficial. Recordamos la tablita que les pasé, ahí viene ese coeficiente. A su vez tenemos un área inicial de 1.4 metros cuadrados y una variación de la temperatura inicial de 21 grados Celsius hasta 35 grados Celsius. Entonces la incógnita es el área final, variable que afortunadamente ya tenemos despejada, ¿sale? Tenemos la fórmula directa. Ahora, recordemos acá que si yo no recuerdo o si no conozco el coeficiente de dilatación superficial, lo que hago es multiplicarlo por 2. Decíamos que en este caso sería beta igual a 2 veces alfa. Coeficiente de dilatación superficial va a ser igual a 2 veces el coeficiente de dilatación lineal. Sin embargo, bueno, en este ejercicio pues ya lo tenemos, así que no hay problema. Recordábamos la fórmula, área final va a ser igual a área inicial, que va a multiplicar a 1 más el coeficiente de dilatación superficial, que va a multiplicar a la diferencia de temperatura final menos temperatura inicial. Bien, sustituimos en este caso, el área inicial dijimos que es de 1.4 metros cuadrados. Bien, 1 más el coeficiente, ¿sale? Que en este caso el coeficiente equivale a 204.4 por 10 a la menos 6, ¿ok? Y bueno, la diferencia de temperaturas, ¿ok? Aplicamos la fórmula directamente, recuerden, jerarquización de operaciones, ¿ok? Podemos utilizar notación científica y tenemos como tal 1.4 metros cuadrados por toda esta cantidad, que es esta parte del coeficiente. Y por último tenemos este resultado, ¿sale? 1.40, ¿no? Digámoslo que son 40.028.616 metros cuadrados. Bien, 1.40. Entonces, en este caso, 1.40 metros cuadrados va a ser la dilatación superficial que va a tener, en este caso, la ventana, ¿ok? Pero chéquenle, ¿sale? Su área final al aumentar la temperatura hasta 35 grados Celsius, o sea, es una temperatura pues ya un poco alta, ¿no? Como tal. Bien, posteriormente vemos lo que es dilatación volumétrica. Dice acá que una barra de aluminio de 0.5 metros cúbicos de volumen experimenta inicialmente una temperatura de 14 grados Celsius. Posteriormente se calienta a 45 grados Celsius. ¿Cuál será su volumen final? ¿Qué tanto ha incrementado? Bien, decíamos que la dilatación volumétrica ya tenemos en este caso una expansión en 3 dimensiones, largo, ancho y grosor. Y aquí ya es longitud, es área y volumen. En este caso,
el coeficiente de dilatación volumétrica, vamos a multiplicar en este caso 3 veces alfa. ¿Estamos de acuerdo? 3 veces el coeficiente de dilatación lineal. Bien, tenemos aquí nuestro diagramita, el cual nos indica que a un volumen inicial de 0.5 metros cúbicos teníamos una temperatura inicial de 14 Celsius. Y bueno, terminamos con esta variación, ¿sale? Y con esta temperatura. Bien, vamos a la solución, vamos a ver qué datos tenemos, ¿sale? En este caso tenemos el coeficiente de dilatación del material. ¿Qué material estamos trabajando? Estamos trabajando aluminio, ¿estamos de acuerdo? Bien, en este caso tenemos ya nuestro coeficiente de dilatación, el cual ya está estipulado en la tablita de valores que yo les di. Tenemos un volumen inicial de 0.5 metros cúbicos, ¿estamos de acuerdo? ¿Sale? 0.5 metros cúbicos. Tenemos una temperatura inicial de 14 Celsius, ¿ok? 14 Celsius. Y una temperatura final de 45 Celsius, ¿estamos de acuerdo? Bien, aplicamos la fórmula, ya como tal se está sustituyendo, ¿ok? Decíamos que volumen final va a ser igual a volumen inicial, ¿sí? Que va a multiplicar a 1 más el coeficiente, en este caso de dilatación volumétrica, y va a multiplicar también a la diferencia de temperaturas, temperatura final menos temperatura inicial, ¿sale? Bien, hacemos nuestra resta, ¿ok? Posteriormente nuestra multiplicación, ¿ok? Por último, ya tenemos, llegamos a esta parte, digamos que estamos simplificando la fórmula. Posteriormente hacemos nuestra suma y por último nuestra multiplicación. Si son analíticos, en esta simplificación hicimos jerarquización de operaciones. Les he venido mencionando que chequen ese tema, si es que no lo recuerdan. Y tenemos un volumen final de 0.5.10.385 metros cúbicos, si no me equivoco. ¿Sale? Vaya, pa' pronto. Tenemos aquí que hacer algo. Generalmente podemos pensar que el ejercicio termina aquí, en el cálculo del volumen final. Sin embargo, hay un punto que nos falta aún para checar exactamente la diferencia que hay entre uno y otro. Acuérdense que al final de cuentas estamos checando qué tanto varió el volumen como tal. Entonces, cuando hablemos de variación, recordamos este triangulito que les dije, este simbolito, variación de volumen. Y siempre que hablemos de una variación, recordemos que variación es igual a diferencia y diferencia es igual a resta. Si se dan cuenta, yo aquí les estaba mencionando la diferencia de temperatura final menos temperatura inicial. ¿A qué me refiero con diferencia? Aquí vemos este signo menos. Cuando yo digo diferencia, me refiero a resta, ¿ok? Entonces dice acá, si queremos saber qué tanto se incrementó, obviamente el volumen, entonces basta con hacer una simple resta o diferencia entre el volumen final y el volumen inicial. Quedando así, diferencia de volumen va a ser igual, en este caso al volumen final, menos el volumen inicial. ¿De dónde sale este 0.5 metros cúbicos? Acá, volumen inicial, 0.05 metros cúbicos, volumen final menos volumen inicial. Tenemos 0.00100385 metros cúbicos, ¿sale? En este caso, la barra de aluminio va a tener un incremento volumétrico de esta cantidad. Les decía, sin ningún problema podemos utilizar notación científica para poder expresar nuestros resultados. Y de esta manera es como vamos a resolver estos ejercicios. Jóvenes, es algo muy sencillo. Sin embargo, yo les puedo comentar que quienes hemos estado en la industria algunos años, pues hemos observado que de repente hay algunos temas que no vienen en nuestra hoja de asignatura
y que es importante analizarlos, ¿sale? Si alguno de ustedes llega a estar en algún momento en alguna industria, en alguna empresa, pues que se dedique a la metalurgia, que se dedique a las calderas, por ejemplo, ¿sale? A lo mejor hasta inyección de plástico o algo así, pues este tipo de ejercicios o este tipo de temas les puede servir de mucho, ¿sale? En mi caso, bueno, a mí que me gustan mucho los motores de combustión interna y que como ustedes saben, mi oficio es la mecánica automotriz, créanme que estos ejercicios pues son de mucha ayuda para diversos temas en lo que es la reparación y el mantenimiento de motores de combustión interna, ¿ok? Entonces, bueno, quise tocar estos temas. Es importante que ustedes los analicen, los aprendan y los entiendan. Y pues no está de más siempre aprender cosas nuevas en nuestra vida. Nuevamente les agradezco, espero haya quedado claro la explicación. De lo contrario, pues estoy a la orden en los medios que ya les comenté. Muchas gracias, buenas tardes, quedo a sus órdenes, jóvenes.